¿Por qué, siendo Dios bueno, existe el mal en el mundo? Este es un tema tremendamente apasionante y que ha preocupado siempre a la humanidad. El misterio del mal. Es indiscutible que podemos ser optimistas y pesimistas y ver las cosas desde puntos de vista distintos. Pero no se puede negar que existe el mal. El mal como un reto, como un desafío a la humanidad que quiere ser feliz y que quiere dominarlo. En primer lugar, tenemos que afirmar contra los pesimistas morbosos que en la humanidad hay más bien que mal. Existe una cierta tendencia que a veces han subrayado los medios de comunicación a poner de relieve más lo negativo que lo positivo. Si tomamos un periódico o un informativo de la radio o de la televisión, veremos que en general se subrayan las noticias malas. El que haya gente buena y sensacional no es noticiable. Recuerdo que una vez que en un periódico en Madrid trajeron en primera plana el caso de un benedictino norteamericano que ya no era benedictino y que había sido homosexual y sidoso. Y en cambio aquel mismo periódico no quiso traer la noticia de 30 familias que se marchaban de España a la selva amazónica del Perú a hacer una promoción diciendo que aquello no era noticia y no interesaba a la gente. Esto puede deformar la realidad. La realidad es que en el mundo hay grandes males, pero que hay mucho más bien que mal. Si no fuera así, la humanidad no hubiera sobrevivido. Alguien ha dicho, con gracia, que la prehistoria es optimista y la historia es pesimista. Si te fijas nada más en los detalles actuales y subrayando lo negro, evidentemente vas a pensar que nos hemos hundido en el hoyo y que no tenemos derecho a la esperanza. Pero al ver el esfuerzo enorme que ha hecho el hombre primitivo para salir adelante y al ver los logros increíbles a los que hemos llegado, podemos decir que apoyados en la experiencia del pasado, podemos creer en el futuro de la humanidad. Todo esto no quita que realmente tengamos que plantearnos el problema del mal en profundidad. ¿Cómo es posible que siendo Dios bueno y habiendo creado el mundo y habiéndolo programado, exista tanto mal en la Tierra, en el cosmos y en la humanidad? Tenemos que distinguir dos tipos de males, el que podemos llamar el mal físico y el mal moral. Mal físico es el que se produce al margen de la voluntad humana. Es un mal que se produce en la naturaleza. Terremotos, inundaciones, incendios, enfermedades y sobre todo la muerte. Nadie puede olvidar, por ejemplo, el último terremoto de México, hace 2 años, 8,1 en la escala de Richter, que causó tantas ruinas y tantos muertos. Era impresionante oír los gemidos entre los escombros de niños a veces de pecho, de adultos que pedían salvación y que no la tenían. O el caso espeluznante de las inundaciones del Nevado de Ruiz en Colombia, cuando arrasó poblaciones enteras y veíamos a aquella niña que se estaba hundiendo en el barro delante de los especialistas de la televisión española y que realmente no pudo salvarse. Casos de incendio en que no hay manera de evitar las llamas, que lo arrasan todo y lo destruyen todo. Son problemas impresionantes. Y uno dice, ¡qué catástrofe, qué drama! Claro que podemos canalizar el agua y canalizar el fuego y canalizar incluso un día la fuerza telúrica de la Tierra y podremos aprovecharlo al servicio del hombre y en general así lo hacemos, pero a veces se descontrolan y dejan detrás de sí un reguero de cadáveres, de ruinas y de desolación. Y a nivel más personal, para el hombre, también para los animales y las plantas, tenemos el problema de la enfermedad. No funciona nuestro organismo, empieza a deteriorarse,
es como un automóvil que tiene ya 300.000 kilómetros y ya no le funciona el carburador o no le funciona el sistema eléctrico y ya la cosa no marcha. Hay enfermedades terribles como era la lepra, como es el cáncer, que produce desesperación en los pacientes porque se ven sin solución y abocados a un final con enormes dolores y con una angustia indecible. Y sobre todo tenemos la muerte. Nadie quiere morirse. Y sin embargo vamos a tener que morir. Y nadie va a morir en nuestro lugar. Preferimos no hablar de la muerte, es un tabú, pero sin embargo la muerte está ahí pendiente y un día, antes o después, tendremos que morir. Este es el panorama del mal físico. Hasta cierto punto es un enigma. Hasta cierto punto nos sentimos envilecidos cuando le ocurre sobre todo un mal de este tipo a un niño inocente, a un joven que está empezando a vivir. Y entonces el papá o la mamá gritan desesperadamente: ¿y por qué a mí? ¿Por qué en mi caso me ocurre esto? ¿Qué mal ha hecho este niño, este joven, esta persona inocente, para haber truncado así su existencia? Pero mucho más grave es el mal moral. El mal moral es el que no es un producto de la naturaleza ciega, sino que es causado por el hombre libre y responsable. Él es el último responsable de este mal que va a ocurrir en un ámbito pequeño o a veces en un ámbito mucho mayor, incluso a nivel de humanidad entera. Tenemos casos de alienación de los otros. Hay personas que van por el mundo ninguneando, como dicen los mexicanos, a los demás. Es decir, los alienan con la indiferencia. Son don nadie para estas personas. Cuando uno se siente así alienado por los otros, se siente envilecido, se siente hundido, se le quitan las ganas de vivir, no se siente persona. Otras veces no estamos alienados, nos utilizan, hasta cierto punto nos sentimos interesantes, pero nos utilizan no para bien nuestro, para bien de los demás. Como decía Sartre, es igual que el vampiro que viene a chuparte la sangre. Cuando alguien se acerca a ti sonriente, piensa un poco para tus adentros. ¿Qué querrá de mí? Es triste saber que no te buscan por ti mismo, por lo que eres, por lo que significas para él en cuanto persona, sino que únicamente le interesan al otro tus cosas, le interesa tu tiempo, le interesa lo que tú puedes ofrecerle a él como si fueras un peón en sus manos de dirigente. Triste, muy triste. Uno en el fondo se siente un medio, un objeto, una cosa en manos de los demás. Recuerdo una vez que saliendo en Roma de la universidad, en el portalón de entrada se había aglomerado mucha gente porque estaba lloviendo. Caía un tremendo aguacero y la gente se había refugiado allí. Yo estaba al lado del Señor y delante de nosotros había dos chicas que estaban hablando y hablando y hablando. Y una le estaba explicando a la otra cómo era su novio, il ragazzo, que dicen en italiano. Y estaba para arriba y para abajo hablando del ragazzo, el fidanzato, el novio, y sobre todo hablaba del auto que tenía el novio, la máquina. Perché la macchina, bellissima la macchina molto bella. Y al final el señor que estaba a mi lado le dijo a aquella muchacha: señorita, ma lei si è innamorata dal ragazzo o dalla macchina? Realmente esto pasa con frecuencia en la vida. Nos sentimos no personas, sino cosas. Nos sentimos un número. Antes nos gustaba que nos llamaran por el nombre, por el apellido había varios nombres repetidos, pero ahora no somos un nombre y un apellido, somos el número tal del carnet de identidad. A mí me encanta que me llamen Antonio, a lo más pues Antonio Hortelano,
pero que me digan el 10.092.730 de mi carnet de identidad me hace sentirme verdaderamente muy poca cosa. Lo más grave es la guerra. La guerra es la agresividad institucionalizada. No sabemos cuándo el hombre empezó a matar a sus congéneres. Quizá cuando inventó el fuego para comer carne, cuando se acostumbró a derramar sangre de animales, y un buen día también quiso matar a sus congéneres para aumentar su territorio, para tener más influencia, para dominar a los otros. Y lo curioso es que a medida que ha aumentado la cultura, no ha disminuido esta agresividad que mata. Es al revés. Lo que se ha conseguido es perfeccionar las armas. Al principio se peleaban los hombres a puñetazos, después con piedras, con flechas, después apareció la pólvora, los arcabuces, los cañones y por fin la energía nuclear, que si sigue desarrollándose nos puede llevar a una guerra que no deje títere con cabeza sobre la humanidad. Es impresionante hacer un estudio sociológico de lo que ha sido la agresividad armada en el siglo XX. Han sido los pueblos más desarrollados del mundo los más agresivos. Cuando vemos la agresividad de un Stalin, que antes de la guerra ya mata de millones de ucranianos, cuando vemos la agresividad de los gulag y campos de concentración soviéticos, cuando vemos la agresividad de los nazis alemanes que meten en las cámaras de gas a más de 5 millones de judíos y de personas inocentes, cuando vemos que hicieron incluso experimentos para convertirlos en pasta de jabón, nos viene un escalofrío impresionante. Pero no fueron solo los rusos y los alemanes, fueron también los americanos. Quisieron terminar la guerra tirando 2 bombas atómicas sobre el Japón. Podían haber hecho una experiencia en un atolón deshabitado y tiraron la primera en Hiroshima y la segunda en Nagasaki cuando ya el Japón estaba dispuesto a rendirse. Y lo mismo podemos decir de otros pueblos, de los japoneses, de los españoles y su guerra civil, de otros muchos pueblos llamados más o menos desarrollados. Esta agresividad es verdaderamente una incógnita. ¿Cómo el hombre puede ser un lobo para sus hermanos? Sería tan bonito amarse y por medio del amor resolver todos los problemas pendientes de la humanidad. Y no, estamos asistiendo a una carrera tremenda de armamentismo. Más de 800.000 millones de dólares al año para construir armas cuyo uso mejor sería no usarlas. Si este año, por ejemplo, rusos y americanos se juntaran en Hawái para tomar una Coca-Cola con unas gotas de vodka, se podría dedicar ese dinero para saldar la deuda exterior del tercer mundo. Si al año que viene, satisfechos con la experiencia, también renunciáramos a construir armas, podríamos resolver el problema del hambre que hay en la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos ciencia y técnicas suficientes para producir alimentos para todos los humanos. Y sin embargo, se da el escándalo tremendo de que 1 sobre cada 3 habitantes de la Tierra pasa hambre cuantitativa, es decir, no come la cantidad suficiente, y 2 sobre cada 3 no come la calidad suficiente. Y en un solo año podríamos educar técnicamente a los pueblos hambrientos para que tuvieran suficiente para comer. Y el tercer año, si siguiéramos por esta senda de la paz, podríamos quizá hacer una casita con un auto popular y unos días de vacaciones en la playa para todas las familias de la humanidad. Y en vez de esto, seguimos esta carrera suicida de armamentos sin preocuparnos del hambre, de la marginación y de la alienación de los hombres. Y hay otro campo en este pecado moral que es también tristísimo. Es la soledad. No amamos de verdad, usamos y tiramos al otro, le dejamos al otro solo, al anciano, al enfermo, al subnormal,
no queremos acogerlo y lo dejamos ahí tirado, tirado como si fuera basura, que no tiene dónde realizarse, dónde vivir, dónde respirar. El hombre necesita amar y que le amen. Y la soledad es lo más tremendo que le puede ocurrir. Y hay mucha gente a la que nadie ama, y ellos también quizá no aman a nadie. Quizás el pecado de su egoísmo, cuyo fruto es la soledad, causa de la depresión y causa muchas veces de la evasión en el alcohol o la droga, o causa incluso del suicidio. Este es el panorama que vemos en este momento. Enormes problemas pendientes y una humanidad que ha progresado gigantescamente a nivel de ciencia y de técnica y que no sabe manejar los problemas humanos. Domina las cosas, domina el átomo, desentraña la célula, piensa en la exploración del cosmos y sin embargo no sabe tratar a sus hermanos con respeto y con amor. No se cumplen los derechos humanos. Los países han firmado la Carta de este reconocimiento de derechos de San Francisco y sin embargo tanto los pueblos como los estados, los grupos y los individuos estamos constantemente dinamitando la dignidad de la persona de los que nos rodean. Ante este panorama cabe preguntarnos, ¿y Dios no sabía lo que iba a ocurrir? ¿Y cómo, siendo Dios bueno, ha hecho que exista tanto mal en la naturaleza y en la humanidad? La pregunta es candente, nos quema en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo es posible que un Dios bueno haya hecho un mundo en que hay tanto mal? En la Catedral de Chartres, cerca de París, una catedral gótica preciosa del siglo XIII, hay en una de las fachadas unas estatuas góticas de tamaño natural impresionantes. En la primera está Dios, con la mano así en la cabeza apoyándola y con una actitud dubitativa, como pensando, ¿creo al mundo, creo al hombre o no lo creo? Yo creo que en ese momento Dios está pensando que realmente va a ser difícil la historia del cosmos y de la humanidad. Está viendo como en un panorama, como en una película, todos los males que va a haber en la Tierra. Los terremotos, las inundaciones, los incendios devastadores, la lepra, el cáncer, la enfermedad, la muerte, las guerras, los abortos, los actos terroristas, la guerrilla inhumana, las guerras escalofriantes, la eutanasia, la alienación de las personas, la soledad de millones y millones de seres humanos. Está diciéndose, ¿los creo o no los creo? A renglón seguido aparecen dos estatuas. Está ya el Señor de pie, sonriente, seguro de sí mismo, y al lado hay un jovencito que se parece enormemente a él. La única diferencia está en que Dios está cubierto con un sombrero y el joven está descubierto y se le ve más joven, un muchachito. Y Dios está sonriente, está triunfante y el muchachito también. ¿Por qué Dios se decidió a dar este paso? Yo muchas veces me imagino una mesa redonda presidida por Dios y rodeado de todos los humanos que ha habido a lo largo de la historia y preguntándonos, ustedes, sabiendo lo que va a ser la humanidad, sabiendo lo que van a sufrir, sabiendo los males que van a tener que soportar, ¿ustedes quieren vivir o no quieren vivir? Y estoy seguro que todos le hubiéramos dicho a Dios, a pesar de todos los pesares, queremos existir, queremos vivir. Más vale ser que no ser. Esta es la verdad. Dios, interpretando este deseo nuestro, por amor, para compartir con nosotros, nos ha creado.
Pero ¿cómo explicar el mal? Es que no nos podía haber hecho mejores. Bertolt Brecht, el gran dramaturgo, en una obra maravillosa, La persona buena de Sichuan, nos pone a Dios analizando el mundo y al ver lo mal que van las cosas, nos pone a un Dios que llega a dudar y piensa si de verdad debería habernos creado o no. Y se consultan las tres personas de la Trinidad diciendo, realmente es que le es imposible al hombre ser bueno y realmente está más inclinado al mal que al bien. Y hacen una visita a la humanidad para ver si encuentran por lo menos una persona buena. Y se la encuentran, una jovencita, la persona buena de Sichuan. La vida le es tan dura y tan difícil que les llega a decir a los dioses, déjenme ser mitad y mitad buena y mitad mala. Si no soy mala no puedo sobrevivir. Y ya al final los dioses, en plan de broma, le dicen, bueno, mitad y mitad no, pero que seas 29 días buena y un día vamos a hacer la vista gorda si eres un poco mala. El problema es serio y por eso los dioses al final se dicen, es que realmente el hombre no puede y le hemos hecho malo y es imposible que florezca el bien en la tierra. Sin embargo, nosotros creemos que sí ha valido la pena. Si Dios nos ha creado es porque el bien es mayor que el mal. ¿Cómo responder a la pregunta, ¿es que Dios no podía haber hecho un mundo sin mal? Pues no, es así de sencillo, es así de sencillo. El mal no es algo positivo, no es una realidad. El mal no es más que la limitación del bien. Solo Dios es infinito. Solo Él es infinito. Si crea otros seres, los tiene que crear necesariamente limitados. No puede crear otro Dios. Solo hay un todo, solo hay un absoluto, y no puede haber dos absolutos y dos todos. Por eso, el mundo, si existe, tiene que estar limitado, tanto física como moralmente. El mal físico no es más que la limitación de la naturaleza y no puede ser perfecta. Podemos aprovechar el agua, podemos aprovechar el fuego, pero muchas veces se manifestará su limitación. La naturaleza es finita y es limitada. Y también el hombre es libre. Cierto, podía no habernos dado la libertad y no hubiera habido guerras, ni alienaciones, ni opresiones, ni marginaciones, ni soledad, ni angustia existencial. Pero el hombre hubiera sido entonces una cosa, hubiera sido una marioneta. Y Dios no quería que el ser cumbre, el ser máximo de la creación, que quería fuera semejante a él, fuera una marioneta. Quería que fuera un ser libre, un ser que ama, un ser creativo, un ser que marcha hacia el futuro, un ser que se hace a sí mismo, un ser protagonista. Pero ser libre quiere decir que tiene el hombre la posibilidad de hacer el bien y de hacer el mal. El costo de la libertad es la posibilidad de cometer disparates y de hacer cosas malas. Bienaventurado aquel, dice la sabiduría, que pudiendo hacer el mal, no lo hizo. No feliz aquel que no pudo hacer el mal. El tigre no hace cosas malas desde el punto de vista ético, pero el tigre hoy es igual que el tigre de hace 200.000 años. El hombre ha metido la pata, podía meterla, pero gracias a eso el hombre se ha cuestionado a sí mismo, ha progresado, no se identifica con lo que tiene, con lo que hace y con lo que es, y por eso progresa. Y por eso el hombre hoy es totalmente diferente del hombre de hace 200.000 años. Vamos a analizar el problema del mal. El mal existe y es inevitable, es la limitación del bien.
el mal físico o el mal moral. Tenemos que distinguir en el mal un mal que podríamos llamar hereditario. Es lo que llamamos el pecado original. Mal hereditario es esa naturaleza limitada que el niño al nacer recibe por transmisión genética. Por el hecho de nacer, simplemente por eso, recibe una naturaleza que es limitada. Este es el mal hereditario y lo tenemos que asumir. El niño al nacer no ha cometido ninguna tontería, no tiene sobre sí ningún pecado personal. Es un niño inocente, es un tesoro, es un ángel, pero su naturaleza es limitada. Lo que quiere decir que a partir de ese momento de nacer, siempre estará tentado por el mal, porque es limitado. Y lo peor es, y lo mejor, que aunque no es infinito, es indefinido. Quiere decir que siendo limitado, sueña con más, quiere tener más, quiere hacer más, quiere ser más, es un insatisfecho, por eso progresa, pero por eso está radicalmente descontento, porque nunca en ningún momento puede realizar lo que él sueña y lo que él desea. Esta radical insatisfacción nace con nosotros, vive con nosotros y muere con nosotros. Mal personal, en cambio, es lo que el hombre, una vez que llega al uso de su razón y de su libertad, lo hace él. No es la limitación de su naturaleza congénita, es el pecado personal que él comete, que podría no haber cometido. Cuando perjudicamos al otro o nos perjudicamos a nosotros mismos. La culpa moral es esto, un atentado a la dignidad de la persona humana. Este mal personal puede ser un mal institucional o un mal individual. Mal institucional es ese mal que se realiza a través de la trama social. Son las estructuras las que están mal. Podemos tener una pecera con unos pececitos ahí y vemos que se ponen enfermos. Quizá no es ningún problema personal de cada uno. No conseguiríamos nada con sacarlos individualmente, meterlos en un vaso de agua limpia y ahí curarlos y devolverlos a la pecera. Quizá el problema es de la pecera. El agua quizá está inficionada. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la estructura, cambiar el agua. Hay pecados de estructura, pecados institucionales. Hay estructuras en nuestra sociedad que son anacrónicas, que quizá fueron útiles hace tiempo, pero que se nos han quedado pequeñas. Y otras estructuras que son absolutamente injustas e inmorales. Eso es el pecado institucional. Y es la humanidad en conjunto, la sociedad en bloque, la que tiene que cuestionarse y la que tiene que hacer el cambio de estas estructuras. El pecado, por razón de su contenido, puede ser grave o leve. Hay pecados gravísimos, pecados graves, pecados regulares y pecados leves o tonterías. ¿Cómo se mide esto? De una manera muy sencilla, de acuerdo con el daño que yo hago al otro o me hago a mí mismo a nivel de dignidad de la persona humana. Si yo al otro le corto la cabeza, eso es gravísimo. Si le corto la mano, es grave, pero no es tan gravísimo, porque esta persona sigue viviendo. Y si un niño le da un pellizco a su hermanita y le hace un cardenal, bueno, pues será una tontería. El que sea una tontería no quiere decir que vamos a promover esa culpa leve. No vamos a decir vivan los cardenales, vivan los moratones. Pero evidentemente no tiene la importancia que tiene un pecado grave o un pecado gravísimo. En este sentido hace falta una maduración de la conciencia moral de la humanidad. Tenemos una enorme confusión. Por ejemplo, existen ciertos países en que una mamá que está esperando tiene obligación de respetar el derecho que tiene este bebé que viene a heredar. Y sin embargo lo puede matar mediante un aborto. Realmente es absurdo.
que este niño tenga derecho a heredar y no tiene derecho a vivir. O a veces incoherencias que no son de recibo a nivel de madurez. Por ejemplo, hay gente que defiende el aborto y después condena la pena de muerte. O gente que condena el aborto y condena en cambio, ¿verdad?, la pena de muerte la ve de otra manera, ¿no? O sea, la ve bien, la promueve. No tiene coherencia. La moral no es partidista. Tenemos que tener un enorme respeto a la dignidad de la persona humana. Antiguamente se veía sobre todo lo que llamaban pecados de comisión. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Era una especie de patología moral. Y no se veía la omisión. Hoy, sin descuidar los pecados de comisión, creemos que hay que dar también una enorme importancia a los pecados de omisión. Si, por ejemplo, hay un precipicio y yo empujo a alguien para que caiga por el abismo, soy un asesino por comisión. Pero si yo veo que un cieguecito se acerca al precipicio y yo estoy al lado y sé que se va a caer y quedo sentado y no me esfuerzo en levantarme para impedir que caiga, soy también asesino de este cieguecito. Hay mucha gente que solo se preocupa de no hacer cosas malas y no se da cuenta que podría y debería hacer cosas estupendas y maravillosas y no las hace por flojera, por comodidad, por egoísmo, por falta de creatividad, por falta de constancia, y sin embargo esto también es muy importante. Hasta cierto punto, en momentos de crisis y de transición, como está pasando ahora en nuestra sociedad, quizá los pecados de omisión son más graves y más trascendentales y de mayores consecuencias que los de comisión, salvo en casos verdaderamente excepcionales. El hombre moderno se ha planteado también el tema del pecado a un nivel más profundo. Antes nos preocupaban solo los actos. No hagas esto en concreto. Sabemos que los actos son importantes y al final, claro, obras son amores. Lo que importa es que realicemos nuestros sueños y proyectos. Y ante los tribunales no se juzgan las intenciones, sino los actos que se han realizado. Pero si el hombre es profundo y ahora quiere ser más profundo que antes, nosotros creemos que verdaderamente es importante y trascendental el que pensemos también en las actitudes, en las opciones fundamentales. Es importante, por ejemplo, respetar la vida, no mentir, amar de verdad, tener una sensibilidad a la libertad y a la justicia social. Todo eso es muy importante. Pero no bastan los actos, hay que crear hábitos, hay que crear actitudes. Tenemos que hacer opciones, sobre todo fundamentales en la vida. Opto por Dios, opto por lo precario y transitorio. Opto por el yo, opto por los otros. Opto por crear o opto más bien por quedarme como estoy. Estas actitudes básicas van a influir en toda nuestra vida. Las vamos a ir creando poco a poco con esfuerzo, con repetición de actos, y si lo hacemos sobre todo con una gran conciencia de lo que estamos haciendo, va a hacer que lleguemos a ser personas profundas, personas responsables, personas que hacemos nuestra la existencia y personas que vamos dejando después un reguero de luz, un reguero de estrellas a nuestro paso, porque vamos a dejar un surco marcado muy importante detrás de nosotros. Todo esto nos plantea un tema trascendental con el que queremos terminar esta charla. ¿Qué es la moral? La moral es lo que tenemos que hacer para que no haya mal en el mundo y para que haya todo el nivel de bien que podemos hacer y debemos hacer si le echamos ganas. La palabra moral la inventó Cicerón contra los fatalistas que decían no hay nada que hacer. También hoy hay muchos que dicen es inútil, genio y figura hasta la sepultura, el hombre está radicalmente empecatado, no hay nada que hacer, sino tener una especie de fatalismo estoico que te diga, bueno, pues aquí estoy cruzado de brazos para ver qué es lo que pasa.
Pues no, señores. Cicerón dice, no, la moral, le inventa la palabra para no tener que emplear la palabra extranjera griega, ética. La moral es la actitud de aquellos que se sienten libres, que saben que son dueños de sus destinos, que no se resignan, que se quieren poner de pie y que quieren caminar para evitar el mal y para hacer el bien. En realidad la tendencia al bien es algo instintivo. Cuando nace el Homo sapiens, tiene una gran curiosidad, aunque no sabe nada, y tiene una tendencia instintiva al bien, aunque no sabe en concreto lo que es bueno y lo que es malo. Después, a trancas y barrancas, irá descubriendo las verdades del cosmos y del hombre, y también irá descubriendo qué es bueno en concreto y qué es malo. ¿Qué es la moral? La moral no es la estadística, no es lo que hace todo el mundo. A veces lo que hace todo el mundo es lo bueno, pero a veces lo que hace todo el mundo es lo malo. No hay peor dictadura que la dictadura de la estadística. Hacer esto porque lo hacen los demás. Muchísimas veces, con frecuencia, tendré que ir contracorriente. Tendré que decir, eso no me gusta, eso no es positivo. Y me pongo en contra. No por ponerme en contra, sino porque creo que eso atenta a la dignidad de la persona humana. La moral no es la estadística. La estadística solo me sirve para poner de relieve la importancia cuantitativa de un problema. Si ahí me dicen en México, por ejemplo, que 1 mexicano por cada 1.000.000 se droga, tengo 80 mexicanos que se drogan, diré, lo siento por ellos, para ellos es grave, pero a nivel nacional es un problema cuantitativamente sin relevancia. En cambio, si digo, por cada 1.000 mexicanos uno se droga, diré, esto es importante, lo tengo que tomar en serio. Pero la estadística no hace que una cosa sea buena o mala. La moral tampoco es lo utilitario. Decir, esto me conviene que no nos matemos, me conviene que no nos robemos, me conviene que no violen a las mujeres, me conviene... Muy bien, eso no es la moral, eso es puro utilitarismo. Y en la hora de la verdad nos saltaremos a la torera, a la utilidad, y cometeremos 50.000 atropellos como se están cometiendo hoy en nombre de la utilidad de una persona, de un grupo o de un país. La moral es algo no negociable. La moral es cuando yo en lo más profundo de mi conciencia, sea individual, o sea de grupo, o sea masiva, me doy cuenta que esto no lo puedo hacer. O me doy cuenta que esto lo tengo que hacer aunque no me apetezca y aunque no tenga ganas. Esta es la moral. La moral es lo no negociable. No se juega con la moral. La moral es Dios en el fondo. La moral es el reto de lo absoluto. Y Dios está ahí en la raíz para exigirnos. La voz de la conciencia en el fondo es la voz de Dios que te dice, yo no quiero que maltrates al hombre. Yo quiero que seas hombre, para que seas a mi imagen y semejanza como yo te he creado. Esto nos plantea últimamente ya lo que podríamos llamar el perfil del hombre. ¿Cuál es el hombre que Dios ha soñado? Evidentemente ha soñado en cada uno de nosotros, porque Dios nos conocía por el nombre, como dice el profeta Jeremías. Antes de estar en el seno materno, Señor, ya me conocías. Ya sabías que yo era Jeremías. Contabas conmigo para profeta de los pueblos. Y aquí está la raíz de la dignidad de la persona humana. Saber que no soy una cosa, que no soy un número, que soy alguien, que soy persona, único, irrepetible e insustituible. Saber que yo, Antonio, fui pensado por ti desde toda la eternidad, fui soñado por ti, saber que tú me amabas como nadie, saber que tú contabas conmigo a pesar de mis flaquezas para hacer una pequeña tarea en los años de mi paso por la tierra. Ahí está la raíz de la dignidad de la persona humana. Pero Señor, ¿cómo quieres tú que sea el hombre? ¿Cuál es el perfil del hombre? ¿Cómo has soñado tú al hombre? Al hombre sobre todo del siglo XX. ¿Cómo el perfil
de lo que debería ser el hombre en el siglo XX de cara al XXI. En primer lugar, debe ser un hombre que se decida a disminuir en lo posible el volumen de mal que hay hoy día. Un hombre que es capaz de canalizar las inundaciones, los incendios, los terremotos, de dominar las enfermedades y de hacer más humana y digerible la muerte. Un hombre que es capaz también de promover la conciencia de la dignidad de la persona humana para que acaben las opresiones, las injusticias y las alienaciones de todo tipo. Y un hombre sobre todo que traiga esperanzas a la humanidad para que todos demos el ancho de nosotros mismos, para que le pongamos muchas ganas y sepamos soñar en nuevos ideales y en nuevas banderas que arrastren a las nuevas generaciones. En concreto, yo vería así el ideal del hombre moderno. Un hombre con muchas ganas de vivir. Quizá la peor cosa que nos puede ocurrir es estar desganados. A veces cuando estoy con jóvenes pido al Señor delante de ellos que nos dé ganas, muchas ganas. Y alguno ingenuamente me pregunta, ¿ganas de qué? Y digo, de lo que sea. Si un joven y un hombre en general tiene ganas de vivir, las va a contagiar, va a ensanchar los horizontes y todo eso nos va a permitir abrir nuevos caminos y encontrar nuevas soluciones. En segundo lugar, necesitamos una generación fuerte. No va a ser fácil resolver los problemas pendientes que llevamos arrastrando. Problemas de incultura, hambre, opresión, injusticia, soledad, depresiones. Y va a ser también muy difícil soñar en lo que va a ser la sociedad del siglo XXI, la llamada era postindustrial. Para eso necesitamos líderes, necesitamos pioneros, gente fuerte, física, psicológica y moralmente. En general, nuestra educación hoy día está yendo blandas a las nuevas generaciones. Se ha hecho mucho mal con el famoso principio de la autorrealización. Que no se traumaticen los niños, que hagan lo que quieran, lo que les apetezca. No es verdad. Hay que tener ilusiones, sí, hay que ponerle muchas ganas, pero hay que saber que para alcanzar las estrellas tenemos que apuntar muy alto, tenemos que ponernos de puntillas, tenemos que saltar y tenemos que hacer como aquel muchachito que tiraba piedras al sol, sabiendo que no le iba a dar una pedrada, pero que si seguía por ese camino iba a ser el muchacho que tiraría las piedras más altas del pueblo. Necesitamos gente fuerte y unas nuevas generaciones curtidas en todos los niveles. Necesitamos también gente optimista. El optimismo falso es el que no ve la realidad. El optimismo verdadero es el que tiene los pies sobre la tierra, el que analiza los problemas, el que ve cómo se han creado estos problemas y el que dice habrá solución. Habrá solución y por fin encuentra la solución. A muchos les he contado a lo largo de mi vida un chiste ingenuo y entrañable que yo llamo el chiste del optimismo a 100. Había dos ranas, una optimista y otra pesimista. Estaban en el jardín, entraron en la cocina, vieron una cacerola con leche, se asomaron, tenía, ¿verdad?, pues un atractivo para ellas, curiosearon y se cayeron dentro. No podían salir. La pesimista dijo, esto está muy mal, esto está muy mal, esto está muy mal, me ahogo, glo, 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 y se ahogó. Y la optimista dijo, con mucho realismo, esto está muy mal, pero habrá solución. Habrá solución, habrá solución. Lo dijo con una energía increíble, empezó a mover las patitas a una velocidad vertiginosa, convirtió la leche en mantequilla y salió. Yo creo que este es el lema de las nuevas generaciones. Esto está muy mal, francamente mal. Tenemos hambre, tenemos guerras, carreras de armamentos, tenemos opresión, tenemos depresión, tenemos soledad. Pero habrá solución. Si nos lo proponemos con ganas, con esperanza, saldremos del hoyo. Hay que ser también muy creativos. La gente
no quiere salir del montón. Nos hemos instalado en la media estadística. Es comprensible. Hacemos zapatos para la media, educación para la media. No proponemos ideales sobrehumanos y nos estamos quedando sin líderes. No hay pioneros. Ni en los sindicatos, ni en los partidos políticos, ni en la iglesia, ni en la educación. En nada. Porque es más fácil sentarnos cómodamente en la media estadística. Es más productivo, es más comercial. Pero sin embargo, si no tenemos creadores, si no hay líderes, si no hay pioneros, claro que no podemos pedir más de las posibilidades. Todos somos pobres gusanitos, pero como decía Churchill, hay gusanitos y gusanitos. Hay gusanos que se arrastran sin esperanza y hay gusanitos de luz que llevan la luz dentro de sus corazones, que sueñan y que tienen esperanza. También en este perfil del hombre moderno tenemos que meter la solidaridad. No puede ser yo, y yo, y yo, y mío, y mío, y mío. Tenemos que compartir. Tenemos que dar a los otros. Tenemos que dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero y sobre todo dar nuestro amor. Tenemos que gastarnos, como dice un proverbio alemán, como la vela que se enciende por los dos cabos arriba y abajo. La vida es gastar y gastarse, gastarnos por los demás. Como decía Jesús, el que se olvida se encuentra y el que está siempre pensando en la autorrealización se pierde, se desintegra. San Pedro una vez le pregunta a Jesús: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, por los demás, ¿qué premio tendremos? Y les dice: después de la muerte, las bienaventuranzas eternas. Y ahora el 100 por 1, aunque con dificultades. Esta es la gran paradoja. El yo, el que se busca a sí mismo obsesivamente, se desintegra. Y el tú, cuando te das al otro, cuando le dices te quiero de verdad, y por eso te doy todo hasta mi vida, ese tú es el que te engrandece a ti y hace que te encuentres. El perfil también del hombre moderno incluye lo religioso. Un hombre que no quiere afrontar los últimos porqués. Un hombre que le tiene miedo a los horizontes infinitos. Un hombre que quiere entretenerse con bagatelas, ni tomará en serio lo cotidiano. Y sobre todo se quedará vacío de trascendencia. El hombre es trascendental y sueña con lo finito. Este hombre así será un gran pionero, resolverá los problemas del siglo XX y nos abrirá con llave de oro las puertas del futuro. ¿Cómo actúa Dios en un mundo que es autónomo y en unos hombres que son libres? Dios existe y Dios ha creado al mundo, aunque no ganaba nada, para compartir con los hombres. Pero, ¿cuál es su comportamiento después de este hecho fantástico de la creación del cosmos y del hombre? Muchos piensan que Dios crea al mundo y después se retira. El Génesis nos habla metafóricamente que Dios trabaja 6 días y descansa 1. Algunos han visto en este descanso las vacaciones definitivas de Dios. Dios habría iniciado la creación del mundo, después se retiraría y le diría al hombre: ahora tú continúas, tú lo terminas, tú lo perfeccionas. En parte es así. Dios quiere que el hombre sea protagonista. Así va a ser hijo suyo, hecho a su imagen y semejanza.
El hombre no es una marioneta. El hombre no es un objeto en las manos de Dios. El hombre se asemeja a Dios porque es libre, porque es creativo, porque puede dominar la naturaleza y no dejarse arrastrar simplemente por ella. Pero Dios se retira de la superficie, pero se queda allí en la raíz. Está más dentro de nosotros mismos, decía San Agustín, que nosotros mismos. Dios está ahí. Y no está cruzado de brazos, está actuando. ¿Cómo es compatible este señorío del hombre, la autonomía del mundo, la libertad de los humanos y al mismo tiempo el que Dios, si no en la superficie, si en la raíz, siga actuando y esté ahí, no cruzados de brazos? Los hombres primitivos descubrieron la existencia de Dios reflexionando de una manera muy popular, muy ingenua y muy sencilla del siguiente modo. Decían, esto es frágil, esto es precario, esto pasa volando, tiene que existir debajo de nosotros para sostenernos un ser que no es precario, que no es frágil, que no pasa volando, que es consistente, porque si no estaríamos flotando sobre la nada. A ese ser supremo le llamaron de 50.000 maneras, pero el Dios de todos los pueblos es el mismo. Es el ser que ha existido siempre, que lo es todo, que no es frágil, que no pasa volando, que es consistente y que sostiene al cosmos y a los hombres para que no queden engullidos en el abismo de la nada. Esta es la realidad. Pero estos pueblos primitivos veían a Dios tan grande, tan grande, tan grande, que tenían miedo que se podía manchar las manos si las metía en la trama del mundo y de la historia. Estaba ahí arriba, en el alto cielo, ocioso, cruzado de brazos y en silencio. Y por eso llenaban el vacío intermedio entre Dios y nosotros con una serie de divinidades subalternas. Esta es la raíz del politeísmo, que hoy sociológicamente en plan coloquial podríamos llamar las secretarias del Dios Supremo. Pero aparece un pueblo, el pueblo hebreo, con Abraham, que va a dar un cambio tremendo en la historia de la vivencia religiosa. Abraham es mesopotamo, está un día en la azotea de su casa contemplando a las estrellas y por primera vez en la historia se siente interpelado por Dios. Está seguro que Dios le habla, como Santa Teresa cuando decía a sus confesores, no tengo la menor duda de que es Dios el que me está interpelando. Abraham sobre la azotea aquella noche siente que Dios le habla y que le llama por el nombre. Abraham, Abraham, dice, Señor, heme aquí. A partir de este momento va a haber una revolución tremenda en lo religioso y en la historia de la cultura humana. Hasta entonces, los hombres llegaban a Dios a través de la naturaleza. La naturaleza se repite, es como un círculo, el eterno retorno de las cosas. Y porque se repite, saben prever lo que va a ocurrir después, saben que cae el sol por la noche, pero saben que al día siguiente va a amanecer. Viene el invierno, pero saben que después va a venir el verano. Y así se dominan los fenómenos naturales. Pero la naturaleza es impersonal. Llegan a Dios a través de la naturaleza y Dios es como una parte de la naturaleza. Dios no es persona. Dios es como una especie de energía superior de la que necesitamos para sustentarnos. Dios está en silencio. Pero ahora con Abraham aparece la historia. La historia no es el ciclo, no es el eterno retorno, es una línea recta. Cada minuto es único e irrepetible. No hay reencarnación, no hay vuelta atrás, el tiempo solo. Y además la persona es también única e irrepetible. Abraham, Abraham, o después Moisés, Moisés, Isaías, Isaías, Pablo, Pablo. Somos personas. Aparece la persona, aparece el valor de la historia. No podemos perder el tiempo. Estamos enormemente abiertos a la curiosidad
para saberlo todo. Somos itinerantes. Aquí aparece el emigrante, el conquistador, el misionero, el que se va a la luna, el explorador del espacio. Es el que no se sienta, el que no quiere perder el tiempo. Hemos inventado la persona, la historia y sobre todo hemos inventado un Dios que actúa. A este Dios le llamará Moisés Yahvé. Yahvé quiere decir el que actúa, el que no está cruzado de brazos. Necio es aquel que piensa que Dios no hace nada. Y en cambio, sabio es aquel que sabe que Dios está actuando. En aquella época nadie podía pensar que Dios no existía. La Biblia ni se lo plantea el tema del ateísmo, pero sí se plantea el paso del Dios ocioso al Dios que actúa. Y con él inventamos la palabra persona y la palabra historia. Bien, Dios actúa, pero ¿cómo actúa? Aquí está el problema. Para algunos, Dios actúa de una manera mágica. ¿Qué es la magia? La magia es ver a Dios como una energía difusa y tratar de dominarla con ciertos ritos. Si yo enciendo una vela, pienso que Dios me va a hacer esto y aquello. Esto no, esto es una manipulación de Dios. A Dios no le podemos manipular. Dios es una persona, es alguien, no es algo, es la superpersona, el super alguien que está por encima de nosotros. La relación nuestra debe ser de disponibilidad respecto a Dios, de absoluta disponibilidad. A Dios no lo podemos manipular, a Dios no lo podemos comprar con ningún rito mágico ni con ningún gesto mecánico. Dios actúa libremente, es Él el que toma la iniciativa de actuar en nosotros. Otra manera incorrecta de ver la actuación de Dios en nosotros es la multiplicación de los milagros. ¿Qué entendemos por milagros? Por milagro entendemos una intervención de Dios que va en contra de la autonomía del mundo y en contra de la libertad humana. Que Dios lo puede hacer es evidente. Por ejemplo, si se está cayendo un avión y Dios de repente iba a decir con sus manos lo coge y lo planta en el aeropuerto, lo puede hacer. Pero esto sería desprogramar lo que ha programado. Dios ha programado un mundo con unas leyes cósmicas y con una libertad del hombre. Milagro sería que alguien fuera a matar a otro y que en el momento de intentar matarlo, esta pistola se deshiciera y se aniquilara. Ese sería un milagro. Pero entonces sería tratarnos como marionetas. No seríamos libres y responsables. Que Dios puede hacer un milagro es evidente. Que Jesús ha hecho ciertos milagros está claro. No se podría entender el Evangelio sin esos milagros. Pero lo normal es que Dios no intervenga milagrosamente día a día y minuto a minuto. Sería una payasada el programar el mundo y después actuar en contra de ese programa. Para eso que lo hubiera programado de otra manera. Por eso, cuando se habla de milagro, nuestra actitud debe ser negativa. Debemos tratar de explicarlo esto como un fenómeno natural que no conocemos, como efecto de lo psicológico en lo somático o de cualquier otra manera. Mientras haya un cartucho que tirar para encontrar una explicación a base de la autonomía del mundo y de la increíble creatividad del hombre, no hay que acudir al milagro. Yo tengo 66 años, he vivido mucho, me han traído muchos casos y os puedo asegurar que nunca he visto un milagro. Pero en cambio está la providencia. La providencia de Dios sí es una realidad. ¿En qué consiste la providencia? La providencia existe en que Dios actúa, pero no en la superficie, pisoteando la autonomía de las leyes del mundo y pisoteando la libertad del hombre. La providencia radica en que Dios está en lo más profundo del mundo y en lo más profundo de nosotros mismos, precisamente porque lo está día a día y minuto a minuto sosteniéndolo para que no caiga en la nada. Ahora bien, está ahí,
está en la raíz y está no cruzado de brazos, está actuando. Para nuestra inteligencia humana es muy difícil concebir esto, porque cuando yo actúo sobre alguien, actúo a base de convencerle con ideas, a base de darle afecto y cariño, o llevándolo por la fuerza arrastrado donde él no quiera, por ejemplo a un campo de concentración. Pero yo no puedo actuar nunca desde la raíz del yo del otro. Imposible. Y Dios sí. Por eso no lo conozco. No tengo experiencia de esa manera de actuar desde dentro. Solo sé que Dios está ahí y Dios actúa. Sé que está en la raíz de mi yo. Sé que actúa. Sé que está en la raíz de los otros que viven conmigo. Y sé que está en la raíz del mundo que me rodea y en el cual estoy inmerso. Bien, ante esta situación, entonces tenemos que decir que Dios actúa. Actúa evidentemente en los momentos que podríamos llamar difíciles. A veces nos sentimos en el hoyo. Y parece que tenemos 99 probabilidades en contra de una de que vamos a salir. Y salimos. A veces al revés, es un encuentro providencial. Es una maravilla encontrarte con esta persona entre 12 millones. Pero es posible. No es un milagro. No es un milagro el que haya salido del hoyo. No es un milagro el que me haya encontrado con esta persona. Es posible. Pero yo digo, es tan difícil. Hay 99 posibilidades contra una de que no salga del hoyo o de que no me encuentre con esta persona. ¿Se me ha ocurrido? Y entonces digo, maravillado, atónito, estupefacto, Dios está ahí. Dios está ahí. Y veo la mano de Dios. Otras veces es en la rutina de cada día. No ocurre nada especial, pero yo sé que esa rutina es posible porque Dios me sostiene con su cojín debajo de mí. Y veo la mano de Dios. Esta sí es una realidad indiscutible. El segundo tema que nos queremos plantear en esta conferencia es este. Dios actúa entre bastidores, no actúa espectacularmente, actúa desde la raíz con un gran respeto y un gran amor. Pero todo va a depender mucho ahora de qué idea me hago yo de Dios. ¿Qué es Dios para mí? Yo sé que existe, sé que está ahí, sé que no está cruzado de brazos, sé que actúa con mucho respeto y con mucho amor, pero que actúa de una manera eficacísima. ¿Qué es Dios para mí? ¿Cómo lo veo? Hay un problema radical. Nadie ha visto a Dios así físicamente, ni incluso los que vieron a Jesús. Veían a Jesús hombre, pero no a Dios. A Dios no lo ha visto nadie. Lo único que sabemos es que Dios rompe todos los moldes. Dios no cabe en nuestras ideas. Si cupiera nuestras ideas, no sería Dios, sería un Dios de bolsillo, un Dios mezquino. Si Dios pudiera entrar en mi cabeza y yo lo pudiera comprender, tendría una pequeñísima idea de Dios. Y muchas veces es lo que hemos hecho caricaturas de Dios. No hemos conocido al Dios de verdad. Hemos presentado un Dios falso. Un Dios, por ejemplo, que es un superjuez. Un Dios que es capaz de estar todo el día fiscalizándonos para ver cuándo cometemos la más pequeña infracción. Un Dios del miedo. Un Dios mágico que nos saca las castañas del fuego. Un Dios al que puede dirigirse el muchachito que no estudia para que le ayude en los exámenes, cuya aprobación no se ha merecido. Este Dios es una caricatura. Juan 23 decía en el concilio: desgraciadamente hay muchos ateos porque no le hemos presentado al mundo moderno la verdadera imagen de Dios, sino un Dios falso. Me decía una vez un joven obrero comunista en París: yo creo que Dios no existe, pero si existe,
me va a oír el regaño tremendo que le voy a dirigir. Dios, pues, rompe los moldes. Pero aunque rompa los moldes, yo me puedo hacer una cierta idea lejana de Dios. Yo, en primer lugar, he descubierto que tiene que existir, porque esto es frágil, y debajo de lo frágil tiene que haber algo que no es frágil. Y a eso lo llamo Dios, con el nombre que sea. Pero una cierta idea me puedo hacer de Dios. Decían los medievales escolásticos después de Santo Tomás que tenemos tres maneras de hacernos una idea de Dios. Una idea que podría ser unívoca. Sería un concepto que comprende totalmente a Dios. Esto es imposible, porque Dios, hemos dicho, rompe todos los moldes. Dios es un ser infinito y mis pequeñas ideas son limitadas. Otro extremo sería lo equívoco, diría, no hay manera de comprender a Dios, lo que dicen de algún modo los agnósticos. Dios no es asequible a la verificación humana. Yo no puedo hacerme ni una idea lejana de Dios. La verdad está en el medio. No podemos tener un concepto totalmente comprensivo de Dios, ni podemos decir que no nos podemos imaginar de alguna manera a Dios. Tenemos la analogía. Hay realidades en el mundo, este mundo que Dios ha creado, y Dios ha dejado marcada su huella ahí. Si yo veo las Meninas de Velázquez y no tengo un retrato de él, no sé cómo es físicamente, pero a través de las Meninas yo me imagino de alguna manera la personalidad de Velázquez. Dios ha dejado un rastro de su personalidad en el cosmos y en el hombre. Y a través de ese rastro yo puedo de una manera análoga concebir a Dios. El ciego de nacimiento no puede hacerse una idea exacta de lo que es el color rojo. Le dirán que es el color más intenso, más fuerte. Bien se lo va a imaginar como un ruido estrepitoso o como un tacto fuerte. Esto es una analogía. Santo Tomás decía que podemos conocer así a Dios. Tomemos los valores que hay en el mundo, le quitamos sus limitaciones y lo elevamos al infinito. Mi sobrina Maite en Madrid, cuando era chiquitina, y yo le preguntaba, ¿qué es Dios para ti? Me decía, es una chacha muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Para ella era muy importante la muchacha, la niñera, la que le ayudaba a pasar la calle, la que le llevaba de aquí para allá. Se imaginaba así a Dios, pero no es eso. Santo Tomás siempre dice, pero no es eso. Esto es una primera aproximación, pero no es eso. Hay un chiste muy bueno que se atribuye a Juan Pablo II. Como es un papa viajero y va por todas las naciones del mundo, un día dice, hombre, no está bien que yo visite tanto a los hombres y que no visite a Dios. Al fin y al cabo soy el embajador del Señor en la tierra. Y anuncia, como otros viajes, que va a hacer una expedición al cielo. Y los teólogos se le acercan y le dicen, Santo Padre, aquí estamos todavía discutiendo mucho cómo es Dios. Por favor, cuando vuelva nos lo dice, para que hagamos una teología de Dios más aproximada a la realidad. Y toma papel y lápiz el Papa y les pregunta, bueno, ¿cómo es Dios para ustedes? Pues mire usted, santidad, Dios es como lo imaginaba Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, es un varón, es anciano, es blanco, toma nota, varón, anciano, blanco. Y vuelve del cielo y van los teólogos corriendo y de santidad, ¿por fin qué? ¿Cómo es Dios? Que no acertaron ni una. De varón, nada. De anciano, nada. De blanco, nada. ¿Entonces qué? Esta es una negrita de 15 años. Tan lejos está de la realidad la negrita de 15 años como el varón, anciano y blanco. Tenemos que ser muy humildes al aproximarnos a Dios. Lo conocemos solo por analogías, pequeños ejemplos.
partamos de los valores que más nos llenan hoy, los purificamos quitándoles sus límites y elevemos eso a lo infinito. A lo largo de la historia, los pueblos, y especialmente el pueblo hebreo, que tanto ha influido en nuestra religión occidental, ha ido usando analogías a base de las experiencias históricas que vivía en cada momento determinado. Al principio el pueblo hebreo es un clan, y en el clan manda el más anciano, el senior, de ahí vendrá señor en las lenguas latinas. Entonces, para el pueblo hebreo, Dios es el Señor. Hoy esta imagen pues no es la más adecuada. Usamos mucho la palabra Señor, pero realmente en unos pueblos que quieren ser libres como los nuestros, tiene ciertas concomitancias vivenciales que hacen que esta idea, quizá para muchos al menos, no sea la más convincente. Más tarde aparece el padre. La familia se va segregando del clan. Y Dios es un padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero también hoy el padre, pues para muchos tiene un aspecto a veces negativo. Estamos asistiendo a un conflicto generacional. Los hijos quieren la autonomía y si el padre no funciona, van a proyectar su rechazo del padre en Dios. Los hebreos eran pastores. Y ahí aparece la idea del buen pastor. Dios es el pastor que apacienta sus ovejas. Jesús mismo la emplea varias veces. No es el mercenario, es el pastor cuyas ovejas son propiedad, las conoce por el nombre, una a una, da la vida por las ovejas, carga la oveja sobre su hombro cuando tiene problemas. ¿Está bien? Una bonita metáfora. Pero también hay muchísima gente que no ha visto nunca un pastor de verdad, más que en dibujitos, en caricaturas. Quizá no es lo más apasionante. Cuando aparece la monarquía en los hebreos, cuando ya termina la conquista de Palestina y se asientan, inventan las ciudades, entonces se promueve al rey, y Dios es un rey. Cristo incluso aparecerá como rey, aunque él había dicho que no quería ser rey, porque los reyes tenían todavía mucha influencia en el medioevo. Hoy, quitando los 6 reyes de la comunidad europea y alguno más perdido por el tercer mundo, casi los 4 reyes conocidos de toda la gente son los reyes de la baraja. Y realmente, pues es una idea también un tanto lejana. Al final del Antiguo Testamento aparece la imagen de esposo y esposa. Es bonita, es mucho más entrañable. Dios es el esposo fiel, que no falla nunca. En cambio el pueblo, cada uno de nosotros somos la prostituta. Pero Dios es tan genial que por muchas prostituciones que hagamos, por infieles que seamos, no nos abandona nunca. Jesús llegará a decir en el Evangelio, hablando a los fariseos, que son unos engreídos y a los que llamará terriblemente sepulcros blanqueados. Y en verdad os digo que los ladrones y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Santa Teresa, que es quizá la mayor mística en toda la historia de la humanidad, verá el yo interior como un castillo. Y entonces, para llegar a esas profundidades, a lo que llama el hondón del alma, irá saltando obstáculos, los muros, el foso, el puente levadizo, el portón de hierro, el patio de armas, la sala primera, la sala segunda, hasta llegar por fin a la alcoba interior. De allí se realiza el matrimonio espiritual. Dios es el esposo y nosotros somos la esposa. Es una metáfora apasionante, pero un tanto restrictiva. Hoy somos más abiertos, hoy nos convence más la amistad. Antes la amistad era el lujo de algunos privilegiados, desde los griegos y romanos. Hoy la amistad se está democratizando. Todos quieren tener amigos de verdad. Amigo de verdad es el que da la vida por otro. Es una maravilla tener amigos. Necesitamos amar y ser amados. Y cuantos más amigos tengamos y de más valía, más seremos nosotros mismos. Dios amigo quizá es la imagen ideal en nuestro tiempo. No pretendemos decir que sea la definitiva. Nadie puede prever lo que va a pasar en el futuro.
pero en este momento es una buena metáfora, es una buena analogía y quizá es la que más aproxima al hombre moderno a tener unas relaciones maduras con Dios. Esto nos plantea el tema de la oración. La oración significa abrir la boca, es decir, hablar, dialogar. Realmente si Dios existe, si es un Dios que actúa, si me conoce por el nombre como a Abraham y como a Moisés y como a Pablo, si me ama más que nadie, si se ha matado por mí, si cuenta conmigo, yo me tengo que sentir muy importante y debo sentir la necesidad existencial de hablar con Dios. No hace falta que nadie me obligue, deberían hacer de mí. Y sin embargo, hay una tremenda crisis de oración. Nos cuesta enormemente hablar con Dios. Que no hable con Dios en la tierra es normal, no existe para él. Pero que aquellos que piensan que Dios exista, tengan un Dios en silencio, no hablen con él, no tengan relaciones interpersonales con él, realmente constituyen una anomalía. Se diría que han guardado a Dios en, no sé, en una caja fuerte de un banco, como un seguro de vida para el después de la muerte. Pero Dios está aquí, ahora, actúa, está a mi lado, está dentro de mí. Si vinieran extraterrestres aquí a mi casa, pues yo tendría una enorme curiosidad para verlos, para tratar de entenderme con ellos, aunque solo sea por mímica. Y Dios está, es el superamigo. Y lo tengo rayado, lo tengo olvidado. Es absurdo, es absurdo. Quizá la explicación de todo esto sea que también el diálogo a nivel humano es difícil. No nos han enseñado a dialogar. Dialogamos solo sobre cosas inocuas, inofensivas, intrascendentes. No está permitido hablar de la religión en una tertulia. No se debe hablar del dinero que gana uno. No se debe poner sobre la mesa los problemas afectivos que tiene cada quien. Se habla del tiempo, de la inflación, algún chiste político, trapitos de las mujeres, fútbol, béisbol, pero no hablamos de nada que nos afecta existencialmente. Y cuando llega la hora de dialogar marido y mujer, padre, hijo, amigos, no sabemos dialogar. Y preferimos poner la televisión, o preferimos salir, o preferimos llamar por teléfono, pero diálogo, diálogo profundo. Una vez en una casa en la que estuve hospedado 8 días, se me ocurrió grabar con un pequeño registrador las conversaciones normales de la familia. Mamá, el dentista. Papá, me das el cheque. Necesito que me firmes las notas. Así era todo. A lo largo de toda la semana no hubo una conversación más profunda. Esta falta de diálogo, que compromete tanto la amistad conyugal o la amistad simplemente abierta de tipo social, hace que también sea muy difícil dialogar con Dios. Y sin embargo, la oración es una maravilla, es una necesidad existencial. No hay que hacer una oración infantil. Por ejemplo, es ridículo que informemos a Dios. Yo no voy a ir esta noche y voy a decirle: Señor, durante el día me ha pasado esto, he vivido esto. Y Dios me lo va a decir: ya lo sé. Claro que lo sabe. No le puedo informar, es ridículo. Tampoco puedo pretender lavar el cerebro a Dios y decirle: anda, sé bueno, yo soy mejor que tú, como tú eres malo, pues mira, a ver si te conviertes. Tampoco, esas son metáforas. El pedirle, el insistirle, son metáforas incluso del Evangelio, pero hay que entenderlas en profundidad si no queremos caer en el infantilismo. Entonces, ¿qué es orar? Orar es compartir con Dios, es estar a gusto con Él, es decirle: Señor, tú ya sabes cómo soy, cómo es mi vida, tú ya sabes lo que me ha pasado. Quiero estar contigo, quiero compartir contigo. No espero nada de ti, de aquí estoy. Quiero que tú y yo seamos protagonistas de mi pequeña vida. Quiero que estés en mi parcela existencial. No quiero ser un náufrago de la existencia. Aquí estoy, estoy contigo.
Para hacer esto hace falta siempre un relax. Hay muchos métodos de oración. Está la oración hindú, está la oración zen, está la oración, pues no sé, budista, está la oración musulmana. Ha habido místicos en todas las religiones. Nos vamos a quedar en nuestra mística cristiana. Todos exigen un relax, es decir, una ruptura. Yo vengo demasiado trajinado. Necesito estar en la naturaleza, o necesito estar tranquilo en mi cuarto, en una iglesia acogedora, romper con el trajín. Da lo mismo qué tipo de relax hagamos. Lo importante es crear un espacio de silencio y encontrarme con Dios en lo más profundo de mí mismo. Y una vez dicho esto, ¿qué voy a hacer? Hay muchos métodos de oración. Algunos parten de la Biblia. Leen la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y ahí está la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque muchas veces, si yo me enfrento conmigo a solas sin más, me puedo desdoblar y puedo poner en boca de Dios mis deseos. Y entonces esa no es la voluntad de Dios sobre mí. En cambio, el que asimila la Biblia, el que la domina, el que la maneja, el que la hace vida suya, sabe muy bien cuándo es palabra de Dios. Dios dice, tuve hambre y me diste de comer. Dios dice, estuve triste y me consolaste. Estaba oprimido y me liberaste. Dios dice, traten de ser amigos, ayúdense, tengan confianza, crean unos en otros, perdónense siempre, pase lo que pase, den la vida unos por otros. Es más importante dar que recibir. Cuando asoma a las orejas el egoísmo, yo sé que Dios no lo quiere, si me he acostumbrado a hacer mía la palabra de Dios. Leamos la Biblia, después la aplicamos a nuestro caso y a nuestra situación. No de una manera mecánica, sino a nivel de actitudes profundas. Otra manera de hacer oración es reflexionar. Hay gente muy cerebral a la que le gusta hacer discursos, reflexiona, habla sobre Dios y esto le lleva a hablar con Dios. Otros son más sentimentales, más emotivos, se emocionan con Dios. Viven la oración y el encuentro con Dios a nivel de sentimiento. Otros son más activos, como San Ignacio. A nivel de sentimientos tenemos sobre todo a San Francisco de Asís. San Ignacio es un hombre activo, una voluntad de hierro, una tremenda organización. Y entonces, no sé, hace una especie de ejercicios espirituales inspirados en los ejercicios militares del primer ejército profesional que fue el español de su tiempo, al que perteneció el capitán Íñigo de Loyola. Y entonces es voluntarioso el examen de conciencia, la dirección de conciencia para cambiar, para proyectarnos y para ser agentes sociales en el mundo. Los carmelitas, San Juan de la Cruz y Santa Teresa caerán más bien en el éxtasis, en la contemplación, se ponen en manos de Dios y Dios les da ese regalo increíble de hablar con ellos. Bien, hay muchas maneras. Yo diría que podemos adoptar un esquema muy simple. Primero adoremos a Dios. ¿Qué es adorar? Es quedarnos con la boca abierta, es admirarle. El hombre moderno está perdiendo el sentido de admiración, ya no admira nada. Y esto es una lástima, porque entonces no disfrutamos de la naturaleza y no saboreamos la amistad. Hay que recuperar la admiración, hay que decirle a Dios, qué grande eres fantástico, lo máximo, nadie como tú. Él no va más. Hay también que agradecerle. Todo se lo debemos a la iniciativa de Dios, que quiso crear el mundo aunque no ganaba nada, que nos habló, que se puso a la altura nuestra, que se hizo hombre por amor, que predicó el mensaje del amor y que nos está esperando con ansia, después de la muerte, para darnos la plenitud que cabe dentro de nuestras posibilidades. Tenemos que agradecerle. También somos muy desagradecidos. Todos los pueblos han inventado expresiones muy bonitas de agradecimiento. En español tenemos
no sé, muchas gracias, 1000 gracias, millones de gracias, ¿no? Parece que lo queremos multiplicar el agradecimiento. Sepamos dar gracias a Dios de verdad, porque nadie nos quiere como Él. Pidámosle perdón, pero con confianza, no de la manera morbosa. Dios no es un juez, no nos fiscaliza en plan de fastidiarnos. Quiere que todos se salven, dice San Pedro. Nos ama de verdad, nos ama de verdad. Pidámosle perdón, reconozcamos que somos pobres pecadores, que hemos metido la pata, que hemos hecho daño a los otros, que nos hemos hecho daño, que estamos a medio realizar, que tenemos enormes posibilidades que no queremos actualizar por flojera y por cobardía. Señor, perdón de verdad. Y Él te dice que perdonemos 70 veces 7, claro que nos va a perdonar, como nadie. Y mirad, el amor de verdad se da cuando alguien nos perdona. Y por eso sabemos lo que Dios nos quiere, porque ha venido a salvarnos y a perdonarnos. Y por mí hay que hacer proyectos con Dios. Es fantástico decir, somos los que vamos a terminar la creación. Dios está en la raíz, pero quiere que en la superficie seamos protagonistas, que actuemos, que le echemos muchas ganas, que no seamos un saco de papas desbarazado, que no sirve para nada. Hay que dar el salto. Mirad, a los niños pequeñitos, las mamás y sobre todo las abuelas se empeñan en ayudarles a ponerse de pie. No es eso, no es eso. Hay que dejarles que sean ellos los que se ponen de pie, pero hay que estar al lado para aplaudirles, porque si no les pasa como a los actores del teatro que se quedan sin público. Dios está ahí, quiere que nosotros nos pongamos de pie, pero nos va a aplaudir. Hagamos proyectos con Él. Decía San Agustín, Dios no está aquí de una manera visible porque nos aplastaría, pero necesita de nuestra cabeza para traducir sus ideas al siglo XX. Necesita de nuestros brazos para abrazar a los otros y ayudarles. Necesita de nuestros pies para caminar de cara al futuro. Y sobre todo, necesita de nuestro corazón para amar de una manera visible y tangible a los que nos rodean. Bien, somos la cabeza de Dios, los brazos de Dios, los pies de Dios y el corazón de Dios. La oración, pues, es fantástica. Mirad, no tengamos pudor. Hace unos años, después de un programa muy bonito sobre la historia de Santa Teresa con motivo de su centenario, se hizo una entrevista en televisión española a la priora de un convento de carmelitas descalzas que se dedican a la contemplación y al silencio. La entrevistadora era un poco, digamos, ajena a lo religioso y le quiso poner en embarazo a la monjita. Resultó una monja extraordinaria, guapísima, increíble, y cada vez la entrevistadora se fue metiendo más y más en harina y al final estaba verdaderamente emocionada. Y le preguntó en un momento determinado, ¿qué es la oración, hermana? Y entonces le dijo, pues si quiere, se llama Mercedes la entrevistadora, si quieres, hacemos oración aquí. Se quedó Mercedes impresionada, dijo, bueno, y la monjita se puso en silencio. Hizo una oración a Dios tan increíble que Televisión Española tuvo que repetir el programa varias veces porque fue la comidilla de todos los hombres y mujeres de España. Impresionó verdaderamente. La oración es lo más natural, lo más profundo y lo más auténtico que puede hacer el hombre. Hubo una comedia musical muy graciosa, se llamaba El diluvio que viene, y entonces aparecía en la primera escena un sacerdote de estos que van por las noches a reuniones de matrimonios y de laicos y llegan tarde y demás. Llegaba muerto a casa y entonces se estaba ya acostando a la 1 de la mañana cuando de repente suena el teléfono, rin, rin, rin. Pero este petardo aquí ahora, a estas horas, rin, rin, rin. Ya se levantó, descolgó el teléfono y dice, ¿con quién? Y le responden a través del hilo, Dios. Dice, hombre, bromas no, y colgó. Se fue a acostar otra vez, rin, 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 rin. Y no cesaba el teléfono, se levanta otra vez, ¿de quién? Dios.
Dice, hombre, bromas, no. Y vuelve a colgar el teléfono. Ring, ring. Y ya no quería levantarse. Y de repente, sin descolgar el teléfono, le dice, Dios, que soy Dios, hombre, que soy yo. Dice, anda, eres Dios. Esto es lo que nos pasa a los hombres modernos. Queremos prescindir de Dios, o lo dejamos pendiente el tema de Dios, queremos pasar de Dios. Dios está ahí, hombre, está en tu cuarto, está dentro de ti. No hay manera de escaparnos de Dios. Pero Dios nos complica la vida. Dios no está ahí para hacer un jueguito de cartas con nosotros, o para ver una telenovela romántica y malita de televisión. Dios está ahí para complicarnos la vida. Siempre que llama a alguien, como Abraham, como Moisés, como Isaías, como Pablo, es para decirle, cuento contigo, para salvar a los hombres. Dios no pierde el tiempo, Dios no quiere que haya injusticias, Dios no quiere que haya opresión, Dios no quiere que la gente esté sola, Dios no quiere que los hombres estén desganados. Dios quiere que la creación llegue a la cumbre. Y por eso cuenta con nosotros. Quiere terminar de verdad lo que Él ha empezado. Y a cada generación y a cada persona nos da una tarea. Todos somos importantes para Dios. Por eso hay que ser coherentes. El cardenal Siard, al terminar la guerra, era arzobispo de París. Estaba toda Europa destruida, toda Europa hambrienta, racionada en los alimentos y en los vestidos. Y decía, dar testimonio de Dios es vivir de tal manera, con tal alegría contagiosa, con tal amor, con tanta disponibilidad, con tantas ganas de promover al hombre, con tantas ganas de ser, que los demás tengan que preguntarse, ¿y por qué esta persona es así? Y cuando no tengan respuesta válida que dar, cuando la única solución sea esta, aunque no digamos nada de Dios, cuando digan, la única explicación de este comportamiento y de esta conducta es porque esta persona se toma absolutamente serio a Dios, habrá dado testimonio. Esto es lo que me gustaría que hiciéramos todos a lo largo de nuestra vida. Tomarnos en serio a Dios y dar testimonio de Dios.